Dios, su amor nos dio la misión. Educamos con el alma, sembramos fe en el corazón, construyendo un mundo nuevo con valores y oración. No hay miedo que nos frene, ni barrera que nos venza. Con la gracia del Señor, nuestra fuerza se refuerza. Bien, somos mujeres contracorriente. Hola, queridas mujeres contracorriente, qué gusto estar nuevamente aquí con todas ustedes en este nuevo episodio de nuestro podcast de Mujeres Contracorriente y hoy con un tema que es súper importante, sobre todo para las mujeres contracorriente que somos mamás o que piensan ser mamás, ¿no? Y vamos a hablar sobre las heridas emocionales en los niños de 5 a 10 años. Acuérdense que en nuestro episodio pasado vimos las heridas desde la gestación hasta los 5 años. Así que si no lo han visto, pues les recomiendo que vean ese episodio para que lo lleven encadenado. Em, ¿Cómo estás, Anita? Antes de continuar y después de haber saludado a nuestras queridas mujeres contracorriente, te saludo a ti, Anita. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Gaby, muchas gracias. Pues mira, primero que nada, muy feliz por compartir estos momentos con nuestras mujeres contracorriente, que siempre estamos en búsqueda, pues, del bienestar personal y, por supuesto, familiar de nuestros hijos. Y estos temas yo creo que van a contribuir mucho para identificar justamente cuáles son las heridas que se generan, dónde se están generando, cómo podemos apoyarlas para resolverlo. Entonces, Gaby, por favor, te cedo la palabra para que comencemos con nuestro tema. Claro que sí, Anita, muchas gracias. Bueno, pues decirles, como nos decía Anita, en este episodio vamos a tratar de identificar primero cuáles son esas razones o esos factores que generan las heridas en estos pequeños, pues para que los tengamos claros y pues tratemos de prevenirlos. Y también vamos entonces a hablar de las consecuencias de esas heridas y les vamos a tratar de dar algunos pequeños tips o estrategias para tratar de prevenirlas, ¿no? Porque yo creo que lo más importante es esto, prevenir antes de lamentar, ¿no? Sí. Este, así que bueno, vamos a empezar entonces por entender cuáles son los factores principales. Hay muchos, pero los principales o los más comunes que causan estas heridas en estos pequeñitos, ¿no? Vamos a empezar por el ambiente familiar. En la familia, sobre todo en estas edades, es donde por desgracia se dan muchas heridas que a veces los papás, no por maldad, sino por desconocimiento, pues causamos o podemos causar en los hijos. Así que hay que conocer y de aquí la importancia, como nos decía Anita, de tener conocimiento de todos estos temas y acuérdense, me adelanto, pero acuérdense que aquí les estamos dando, como digo yo, una manita de gato, pero realmente hay que profundizar en todos estos temas y para profundizar y analizarlos detalladamente, pues Anita y yo tenemos los cursos especializados a los cuales pues les estamos invitando. Bueno, pues en el ambiente familiar yo les podría decir que hay las principales heridas pueden estar relacionadas principalmente con la falta de afecto por parte de los padres. Padres ausentes, sobre todo padres papá, ¿sí? Pero también hay muchos casos, por desgracia, que también es la mamá. Ausente no me refiero a que nunca está. Me refiero a que aunque esté, es como si no estuviera, es decir, se desentiende un poco de lo que realmente el chico, la niña necesitan, ¿sí? A lo mejor son padres trabajadores y que pues están poco en casa y cuando llegan, pues entendemos, ¿verdad, Anita? Que puedan llegar cansados o de mal humor, pero eso no debe de ser la razón para separarse de su responsabilidad grandísima y que además es la número uno, los hijos. Entonces hay que tener en cuenta que esto causa muchas heridas en los niños, la ausencia
física y emocional de los padres, ¿no? También, lógicamente, cuando se vive en un ambiente donde alguno de los padres es narcisista, es decir, sucede más en el caso del hombre, pero también la madre puede ser narcisista y entonces es una persona muy demandante y es una persona que al niño, a la niña, lo hace sentir, lo menosprecian, ¿sí? Le bajan mucho su autoestima, le dicen que no sirve para nada, que lo que hace lo hace mal. Este tipo de maltrato emocional y a veces también físico, porque también hay padres que a veces pues golpean físicamente a los niños, pues por cualquier error que pueda cometer el niño sin tener en cuenta su edad, sus capacidades, la madurez, en fin, todo esto. Y entonces estos padres narcisistas pues se enfadan de cualquier cosa eh, y pues maltratan física y emocionalmente a los hijos y eso causa unas heridas verdaderamente importantes, ¿no? Este. Así que estos serían como las principales razones em, que vemos normalmente en terapia de las personas en general. Cuando ya viene el adulto a terapia, pues habla principalmente de esto, ¿no? Un padre o una madre ausentes, ya sea una ausencia física real, o sea que el padre se fue, por ejemplo, o que la madre se fue y abandonó, o estas ausencias de que aunque estén en casa, pero como si no estuvieran, ¿no? No hacen caso, o el maltrato físico y emocional, son como las principales causas, que siempre se traducen en una falta de amor de los padres hacia los hijos y eso causa pues unas heridas muy, muy profundas y baja autoestima, inseguridades que en la época, cuando eres adulto, pues salen a relucir todas estas cosas, ¿no? También eventos traumáticos que suceden durante la infancia, como pueden ser, por ejemplo, un divorcio de los padres, sobre todo si son divorcios muy violentos, en donde los padres pues se riñen unos a otros, se gritan, pues se dicen cosas bastante feas, pues los niños lo viven pues realmente con un gran trauma, ¿sí? O sufrir también pérdidas importantes, eh, ya sea de los padres principalmente o de un hermano o algo así, y que no se sepa gestionar. No es tanto la pérdida en sí, porque eso pues es una cosa normal de la vida, pero que no se haya sabido gestionar esa pérdida, ¿no? Este, eh, y sobre todo la violencia. Vuelvo a la violencia, ¿no? Este es un aspecto que causa muchísimas heridas. Y por último, ya en estas edades, ya los niños, las niñas ya están yendo a escuelas. ¿Sí? Entonces ya empieza el entorno escolar y el entorno social a tener también mucho que ver en el niño, ¿no? O en la niña. Y pues principalmente tenemos el tema del bullying, ¿sí? Que por desgracia pues es algo que pues que vemos que se da, que puede ser desde una cosa leve, como que te digan que eres el tonto o que te digan que eres el feo, sí, o sea, puede ser desde una cosa leve, simplemente que te pongan un apodo, pues que no te gusta y te llamen de esa manera, hasta cosas mucho más importantes donde pueda haber un verdadero acoso, una situación pues que lleve al niño pues a estados incluso depresivos a estas edades. 8 o 10 años ya pueden tener estados depresivos importantes que incluso los llevan a buscar quitarse la vida, ¿sí? Entonces aquí es muy importante tener en cuenta, sobre todo los papás, pues
no es tanto vigilar, es hablar con los hijos para saber qué les está pasando, sobre todo si vemos en ellos pues que llegan tristes o que no quieren ir a la escuela o que bajan las calificaciones, pues preguntarnos qué está pasando y lógicamente si hemos fomentado desde las primeras etapas que nos tengan confianza y hay un ambiente familiar pues donde hay cariño, donde todo esto va a ser mucho más fácil que el niño nos explique lo que está pasando en la escuela o en su ambiente social, que nos lo quiera explicar si por el contrario ha tenido padres ausentes o violentos, pues con mucha menos razón va a querer venir a explicar una situación de este tipo en casa, ¿no? Hay muchísimos estudios, Anita, tú lo sabes, con respecto a todo esto, inclusive en la situación terapéutica que yo he manejado en alguna ocasión, pues hemos visto que incluso el cerebro, el cerebro de un niño en la neurociencia actualmente se sabe que el cerebro de ese niño realmente cambia. El cerebro es manejable, una cosa que se llama neuroplasticidad y que seguramente ustedes han escuchado hablar. Entonces, si nosotros, el cerebro de un bebé, pues vamos a suponer que es una página en blanco, ¿sí? En la cual nosotros vamos a empezar a escribir. Si nosotros escribimos violencia, crueldad, malos tratos, falta de amor, todo este tipo de cosas, se va a ir creando un cerebro. Esto está demostrado científicamente, lo que les voy a decir, un cerebro más hacia hacer o convertir a esa persona adulta en una persona también violenta, una persona pues que quiera, que pues son estas personas que son incluso capaces de matar o de cometer delitos o son las personas más adictas, ¿sí? A ciertas sustancias o alcohol, etcétera. Y esto está demostrado científicamente por la neurociencia que es así. Por el contrario, si ese cerebro de ese niño le hemos dado amor, le hemos dado cariño, compasión, vive en una situación familiar mejor, entonces ese cerebro se conforma, ¿sí? O sea, se hace hacia tener más capacidades, capacidades creativas, ser una persona que puede estudiar mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, insisto, esto está demostradísimo y está en la capacidad o más bien en la responsabilidad de los padres, que son los primeros educadores, hacer que ese niño sea pues un niño feliz, un niño con capacidades positivas, a lo contrario. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante, pues, tomar cursos de orientación familiar y de educación en estas edades, como los que damos Anita y yo. Y bueno, pues dejo a Anita que nos cuente también un poco sobre todo este tema. Sí, Gaby, muchas gracias. Pues fíjate que yo les quiero compartir lo que decía un padre de familia en su diálogo. Y es que quizás muchos de nosotros nos podríamos identificar. Decía él, de pequeño sufrí tantas cosas como la frialdad, la violencia, el abandono, las comparaciones, que hoy me volví muy riguroso y exigente Ujú, y hasta rígido. ujú, No puedo disfrutar la felicidad como yo quisiera. Tan- tampoco mi familia puede disfrutar de ujú, la felicidad. ¿Y todo por qué? Por la manera en que yo trato a mis hijos. ujú, Entonces, podemos observar en esta expresión de este padre o madre de familia, que también puede ser, el hecho de no haber identificado aún las heridas que tenemos de la infancia ujú, y que pueden ser provocadas por diferentes circunstancias o personas ujú, o situaciones, ¿no? Entonces, de aquí la importancia de, imagínate, Gaby, que como adulto no logramos ser felices, claro. que no tenemos estas heridas resueltas, Es porque no las hemos trabajado y porque además las vamos a transmitir de ujú, generación en generación, que es lo, lo lo, peor. lo,
peor del caso, ¿no? Entonces, bueno, hablando de quiénes o de dónde podemos identificar a dónde se generan las heridas, lo más duro para nosotras las mujeres contracorriente, pues la verdad es que es reconocer, Gaby, que nosotras como madres también podemos generarlo. Sí, Entonces, vaya, de repente hablamos de lugares como la escuela, ujú, los amigos, el bullying, todo lo que tú nos acabas de comentar, ujú, Gaby. Pero aquí el punto, pues yo digo que más fuerte para nosotras va a ser el darnos cuenta en qué momento yo como madre estoy generando estas heridas hacia con mi hijo, que como tú dices, no, muchas veces no son provocadas, muchas veces están en el sí, subconsciente, son de manera inconsciente, no queremos hacer sufrir al hijo, pero como no tenemos resueltas las heridas, inevitablemente lo hacemos. sí, De ahí la importancia, ¿no? Entonces, yo quiero compartir también algunos ejemplos muy sí, pequeños de cómo podemos identificar que nosotras como mamás estamos siendo violentas. Y esto tiene que ver con la autoridad y el autoritarismo que ujú, ejercemos como madres, que ujú, lo confundimos además. Ya hemos tenido algunos programas sobre autoridad y sí, autoritarismo, Gaby, en capítulos anteriores, pero es bien importante identificarlo. Hay mamás que les decimos a los hijos, eres muy pequeño y no lo entiendes, ujú, ¿no? Es que tú no sabes o no puedes comprender en ujú, este momento tal cosa. Si bien es cierto que ellos no pueden comprender como un adulto sí, y no son adultos pequeños, sí es cierto que necesitamos hacerlos sentir suficientes y autosuficientes de acuerdo pues sí, a su madurez, a su sí, edad, a lo que ellos pueden hacer. Entonces, el hacerlos sentirse responsables, Gaby, es un punto medular para que ellos no se sientan o no generen estas heridas de insuficiencia, Gaby, que se van a reflejar más adelante. claro, Entonces, ¿cómo estas cosas que incluso nosotras, las mamás, pudiéramos pensar que estamos protegiendo al niño, quizás de alguna información o quizás de algo que creemos que no pueden hacer? Porque yo siempre les digo, desde que el niño tiene 2 años, puede caminar y puede agarrar su pañal, sí, puede ir y hacerse responsable de depositarlo sí, en el lugar donde debe ir. sí, Entonces, esto lo hace sentir una persona por suficiente supuesto, a los 2 años, Gaby. sí, No sí, diciéndole que es un bebé que no puede, que no sabe, claro, que no comprende. sí, Entonces, ¿cómo desde esas pequeñas cosas, Gaby, podemos hacerlos sentir insuficientes? Y bueno, definitivamente, ¿qué decir de las situaciones de violencia que puedan vivir? Pues eso es como ya lo fácilmente ujú, identificable. ujú, Pero a mí también me gusta compartir las situaciones que claro, parecen ser inofensivas, pero que realmente estamos provocando algo en el niño claro, que no le va a favorecer para tener una vida emocional sana en su vida adulta. sí, Entonces, necesitamos sentirnos apreciados, Gaby, con el justo valor, por supuesto. claro que sí, Pero por favor, Gaby, vamos también a platicarles a nuestras mujeres contracorriente, no solamente de dónde podemos encontrar o identificar estas heridas, sino también creo que les puede interesar mucho las consecuencias que se generan sí. eh, y también cómo podemos prevenir todo esto, ¿verdad, Gaby? Claro que sí. Pues sí, Anita, nada más para hacer un corolario y dar un puntito más a lo que tú nos decías, tienes toda la razón. Yo he encontrado en terapia gente adulta que se acuerda y que lo tiene súper claro, así como que todos los días me dice, es que mi mamá, cuando yo era niña, me decía que no me pusiera tal ropa porque me veía fea o porque como era yo muy bajita, eso no me quedaba bien. O por decirte algo, yo nunca aprendí a nadar, por decir algo, porque mi mamá me decía que yo no iba a poder porque no tenía el cuerpo para eso. O sea, cosas así que como dices tú, son cosas que pues parecen inocentes, pero que no lo son, y en la persona se quedan súper grabados ese tipo de
tú no puedes, o tú no debes, o tú eres fea, o eres pobre, ¿no? Y no te debes de llevar con esas otras personas, o cosas por el estilo, ¿no? Todo esto crea unas heridas que parece mentira, pero luego en la edad adulta crean unas limitaciones increíbles. Pero bueno, vamos a pasar entonces, como nos decía Anita, a hablar un poquito, desde el punto de vista psicológico o neurológico. A mí me gustaría explicarles de manera, pues no muy detallada, pero general, cuáles son las consecuencias de este tipo de heridas, ¿no? Fíjense que, pues a nivel psicológico, vemos mucho lo que ya yo decía yo antes, que los niños desarrollan ansiedad, ¿sí? Y esa ansiedad los puede llevar a la depresión, lógicamente baja autoestima, dificultades para establecer relaciones saludables con otras personas o con sus iguales, o sea, con otros compañeritos. Y esa sensación, pues, de no ser suficientes, como decía Anita, de no ser queridos, esto sobre todo, ¿no? Que no son queridos por sus padres, que no son queridos por nadie. Entonces, toda esa sensación de vacío dentro de ellos, que no saben cómo gestionarlo, que a veces se sienten culpables ellos mismos de la situación. eh, yo he escuchado, por desgracia, a varias personas también en terapia decirme, es que yo no soy suficientemente buena o no soy una persona suficientemente buena y por eso mis padres no me amaban. Fíjate qué feo, o sea, qué triste, Anita, que una persona adulta piense que no la amaban por no haber sido buena, o por no haber sido suficiente, o por no haber tenido ciertas capacidades, ¿sí? Cuando el amor, los padres lo tenemos que dar independientemente de todo. O sea, el amor es lo principal, o sea, no tiene que estar supeditado a que te saques un 10 o te saques la nota que sea, o a que hay papás que dicen, es que yo quería que mi hijo fuera médico y fue bombero, pues da igual, o sea, igualmente lo quiero, pero eso hace que la persona no se sienta amada. La falta de amor es una de las heridas que a nivel psicológico están más grabadas en el cerebro de una persona, ¿sí? Ahora, a nivel neurológico, es decir, ya a nivel de la formación de nuestro cerebro, lo que les hablaba yo hace un momento, cómo se conforma el cerebro de una persona. Pues fíjate, Anita, y esto ya lo hemos hablado también, creo que en otro de nuestros episodios, este, el estrés crónico. Hablábamos del estrés crónico. Si en los adultos el estrés crónico nos provoca unas consecuencias bastante graves, pues en el niño también. ¿Sí? A veces pensamos como que los niños no se deprimieran, como que a los niños no les pasaran esas cosas, y por supuesto que sí. Ese estrés crónico de estar viviendo, pues, una situación puede ser muy caótica en el que ya hay mucha violencia y mucho maltrato, y pues ya estamos en una situación, hablando de una situación muy complicada, pero puede ser que no sea tan caótica y simplemente es el típico padre exigente que le está exigiendo que traiga buenas calificaciones todo el tiempo, y el niño pues empieza a entrar en ansiedad porque dice, pues yo estudio, pero no me saco las notas que quieren mis padres. Entra en ansiedad, entra en estrés crónico, sí, y esto afecta directamente al cerebro. Sí, sobre todo, bueno, a diferentes partes del cerebro, pero sobre todo en el área que tenemos aquí enfrente, que es el área prefrontal, donde tenemos la memoria, donde tenemos las capacidades de aprendizaje y todo esto. Pues, ¿qué es lo que hace el estrés ahí en esa área? Pues ese estrés hace que esa parte del cerebro se inhiba, y entonces, en lugar de conseguir lo que el padre quiere, que es que el niño tenga mejores capacidades, aprenda mejor y todo eso, consigue exactamente
lo contrario, porque esa área de nuestro cerebro, al tener tanto estrés y tanta ansiedad, se inhibe. ¿Sí? Y entonces al niño le cuesta trabajo concentrarse, le cuesta trabajo aprender y empieza a tener retrocesos en aprendizaje, retrocesos en memoria, ¿sí? Y inclusive, fíjate bien lo que voy a decir, escúchenme, porque es muy importante y esto es científico, no, no me lo estoy inventando, está comprobado científicamente, puede llevar a un riesgo de que estos niños con tanto estrés, con tanta ansiedad, lleguen a tener enfermedades mentales, ¿sí? Entonces, a sufrir alguna esquizofrenia, a sufrir cualquier cosa de este tipo, desarrollada de tanto estrés, de tanta ansiedad y de no saber qué hacer con esa situación, sobre todo en estas edades tan tempranas, ¿sí? Entonces, fíjense aquí lo importante que es que los padres de familia, ambos, papá y mamá, pues tengamos un ambiente familiar aceptable y sobre todo sepamos pues la mejor manera de educar a nuestros hijos. Se dice que nadie aprende para educar a los hijos, pues justamente eso es lo que estamos haciendo aquí. Aprendiendo a educar a nuestros hijos de la mejor manera posible. Eso no quiere decir que no nos vamos a equivocar alguna vez. Somos humanos y nos podemos equivocar, pero nos equivocaremos menos, creo yo, ¿no? Y lo haremos un poquito mejor. Y luego, a nivel social, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias? Pues que esa falta de seguridad, sí, y ese dolor no resuelto que tiene el niño, sí, va a repercutir, pues, en que tenga muchas limitaciones para tener un buen desarrollo, en sus relaciones. ¿Sí? Sobre todo, bueno, en esa edad, pues en relacionarse con otros niños de su misma edad, entonces son niños más introvertidos, niños que pues por ejemplo, no se integran con grupitos de niños a jugar, niños pues, retraídos, ¿sí? O al contrario, se nos convierten en niños que ellos son los que ejercen violencia sobre otros niños, ¿sí? O sea, ellos se sienten violentados y van y ejercen esa violencia, entonces, ellos son los que hacen el bullying a otros niños, ellos son los que maltratan a otros niños, ¿sí? Entonces, también podemos tener esta situación. Y en el futuro, ya cuando se convierten en adultos, pues lo que tú nos decías de ese caso que nos comentabas, Anita, son niños que cuando se convierten en padres, pues son también padres violentos, padres incapaces de dar amor, ¿sí? ¿Por qué? Porque no aprendieron a sentir amor, no saben dar amor, ¿sí? Entonces, esto también pues es muy importante. ¿Y tú qué nos comentarías, Anita, de todo esto, de estas consecuencias? Sí, Gaby, pues mira, definitivamente las consecuencias de vivir todas estas heridas que tú ya nos has comentado a nivel neurológico, a nivel social, etcétera, también existen diferentes consecuencias a nivel emocional. Ujú, Y fíjate que luego los papás, me incluyo por supuesto las mamás, estamos súper preocupados porque el niño lleve excelentes calificaciones, a que por 10 sea el mejor de todos y le gane a todo mundo, pero nos dejamos de concentrar en, yo diría, en el proceso y en las raíces del por qué ese niño no está logrando ese tipo de resultados, ¿no? Que pueden ser multifactoriales, ujú, pero definitivamente, los niños que tienen este tipo de heridas o de situaciones y que están pasando, por ejemplo, una situación de violencia, no va a tener el mismo rendimiento intelectual, claro, de concentración, de atención, de retención escolar, que un niño que está viviendo en una situación más favorable. claro. O bueno, vamos a suponer que sí vivimos una situación desfavorable, pero ¿qué crees, Gaby? Para eso estamos, por eso las mujeres contracorrientes Ujú, unidas en
oportunidad justamente para apoyar a esta situación y que puedan salir adelante y que no se queden estancados pues ahí, ¿no? ujú, De ese hoyo donde no se puede salir. ujú, Entonces, tú ya nos has comentado, como te decía, estas consecuencias a diferentes niveles y yo también les quiero compartir las consecuencias a niveles emocionales. Podemos hablar de diferentes heridas que quizás muchos de ustedes pues ya han escuchado, como por ejemplo lo es la herida de abandono, la herida de abuso, heridas que podemos provocar por rechazos, por negligencias de las mamás. Yo me estoy enfocando mucho al tema personal. No quiero dejar a un lado, por supuesto, el tema externo, pero fíjate, Gaby, que es el tema que nosotras, las mujeres contracorriente que escuchamos este programa, tenemos bajo nuestro ujú, control, ujú, porque fíjate que no vamos a controlar a lo mejor el bullying que le hagan los compañeros, pero sí voy a controlar el cómo yo ayudo a mi hijo claro, a, a ser una persona resiliente y poder salir adelante a pesar de, claro. ¿no? Entonces, también me gusta mucho enfocarme en las heridas que yo le provoco a mis hijos, porque, mira, Gaby, no estamos para juzgar a nadie, porque yo creo que todos hemos vivido situaciones de manera inconsciente que no fueron provocadas, Ujú, pero es bien importante darnos cuenta para no seguirlas repitiendo claro, y para sanar las que se tengan que sanar. Entonces, mira que yo, por ejemplo, les puedo compartir ejemplos simples donde podemos identificarlo, igualmente como lo hice anteriormente. Por ejemplo, en la infancia se puede generar una herida de traición y mm, nosotros vamos a decir, bueno, pero ¿cómo una herida de traición con mi hijo o con mi hija, no? Pues sí, efectivamente podemos generar este tipo de heridas cuando, por ejemplo, no cumplimos con nuestra palabra. Y sí, vuelvo a ejemplos sencillísimos, Gaby, sencillísimos. Se vuelven, a veces decimos mentiras, verdades a medias o incumplimientos de palabra. ujú, Desde el hecho de que yo le digo, es que hijo, mañana te voy a llevar al parque y y no, no lo llevo, son situaciones simples, Gaby, e incluso puede suceder que se lleven a cabo porque tengo mucho trabajo y no lo puedo llevar, ¿no? ujú, Pero el niño siente la herida de traición, claro, la vive, claro, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros necesitamos intervenir desde una postura adulta para poder resolver esa situación de manera inmediata. claro, ¿No? Y cumplir, yo vuelvo a lo mismo, del tema de la autoridad y el autoritarismo. Necesitamos hacer valer nuestra palabra en las buenas y en las malas, no solamente cuando nos conviene, sino también a veces cuando no nos conviene, necesitamos cumplirlo. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta de que pueden confiar en nosotros, ¿no? Cuando lo voy a castigar y le estoy amenazando que se va a quedar sin la paleta que le prometí, ujú, también se lo cumplo, Gaby, porque nos volvemos unas personas de credibilidad para ellos y eso les genera confianza. Entonces, a veces nos duele, Gaby, nos duele no darle la paleta que quiere, nos duele, hablo de situaciones sencillas, pero es que estas sí, sí, situaciones van creciendo conforme estamos ahorita en una etapa de los 5 a los 10 años, donde todavía les regalamos la paleta, donde todavía existen ese tipo de situaciones. Ya no vamos a hablar en este momento de más adelante que ya vienen situaciones más mm, complicadas de drogadicción, de eso, alcoholismo, de otro tipo de vicios, pero en este momento de su vida ellos van construyendo la confianza, ¿no? Es algo que se construye con detalles muy pequeños y ujú, que se rompen también con situaciones muy pequeñas. sí, Entonces, la confianza es algo muy frágil que cuando lastima el corazón del hijo, de los niños, pues la desconfianza entra por la puerta y la confianza sale por la ventana. ujú, Entonces, Gaby, bueno, pues por eso es que yo me centro mucho en las situaciones que están bajo nuestro control no, para poder incidir en ellas. Y bueno, yo creo que también podemos compartirles, Gaby, me gustaría escucharte, cómo podemos, ya por último, prevenir. ujú. Este tema de la prevención, por favor, me gustaría escuchar qué es lo que tú opinas y tu compartir, por favor.
Sí, Anita, muchísimas gracias. Pues sí, te estoy escuchando y pienso, uy, cuántas cosas nos podríamos hablar sobre estos Sí, temas. Así que pues yo invito a nuestras mujeres contracorriente, lógicamente, a que, bueno, ya les compartiremos más adelante cuando vamos a empezar, bueno, cuando se abren estos cursos, las fechas y todo, para que pues empiezan a pensar en inscribirse, porque como bien tú dices, pues lo más importante es que aprendamos, ¿verdad? Aprendamos, a ser padres, ¿no? Como sí, diríamos en México, a ser, padres, padres. Sí. padres, padres, sí, Sí. sí, sí. Este, y saber ser, sí, es que sí es muy importante. En su momento, pues yo lo hice, yo estudié todo el tema de orientación familiar, ciencias de la familia, tú también, sí, y pues esto nos abrió los ojos a ti y a mí, principalmente para nuestras propias familias, ¿no? Para eh, pues llevarlo a nuestra propia familia y después pues para ayudar a otras familias también orientándolas para que también supieran hacerlo. Entonces, nadie de nosotras lo sabemos hacer de nacimiento o de así nada más. Hay que aprenderlo. Y como cualquier otra cosa, pues es importante, pero en este caso es que tenemos una responsabilidad muy, muy grande. O sea, ser padre no solamente es engendrar un hijo y traerlo al mundo o adoptarlo, ¿sí? Sino ser padre es lo demás. O sea, el traer un hijo al mundo, pues se podría decir que es lo de menos. Sí, es lo fácil, lo menos importante. Lo difícil o lo que realmente significa ser padre es todos los días ese proceso de lograr que esa personita que es nuestro hijo se convierta en un ser feliz y un ser, o sea, que sea feliz en su propia vida, pero que también haga felices a otras personas, que haga también mejores familias. Entonces, tenemos una responsabilidad muy importante y esto es lo que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Así que, ¿cómo podemos prevenir? Pues yo creo que la principal prevención estaría justamente en educarnos a nosotras mismas, en tener una terapia de apoyo, que aquí también la pueden conseguir con nosotras, para sacar nuestras propias heridas, gestionar nuestras propias heridas, que pueden ser desde muy pequeñitas hasta muy grandes, cada quien lo que le tocó vivir en su vida, en su niñez, ¿no? Pero gestionar primero nuestras propias heridas para no transmitirlas a nuestros hijos y también aprender, pues, todos estos temas, para poder apoyar a nuestros hijos de la mejor manera. Pero de todas maneras, en lo que toman los cursos y en lo que hacen tus terapias y todo esto, pues quiero dejarles aquí unos puntitos de cosas que podemos hacer, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, podemos tratar de fomentar un ambiente de amor y seguridad en casa, ¿sí? Bueno, pues esto es fundamental, ¿no? Este, que pues intentemos en casa tener ese ambiente de que el niño sienta que es el lugar donde puede cometer errores y no se le va a juzgar. O sea, se le va a enseñar a responsabilizarse de ese error, pero sin golpearlo, sin castigarlo, sin decirle que es un tonto, sino al contrario, con mucho amor, con mucho cariño, explicarle cuál fue su error, por qué lo cometió y explicarle que no lo debe volver a cometer, pero siempre con cariño, con amor, con buenas palabras, nunca con insultos, nunca con gritos, nunca golpeando, o nosotros exaltándonos, ¿no? Entonces, crear ese ambiente de amor, seguridad, y eso hay que aprender, pero bueno, intentar hacerlo y también ya lo he dicho en otras ocasiones, poniendo límites en la educación,
¿sí? No siendo padres totalmente permisivos, porque entonces el niño hace lo que se le pega la gana, ¿sí? De hecho, el otro día vi, no sé en dónde, un meme que era muy interesante porque era justamente, iba la madre, con su hijo, pues, no sé, justamente de estas edades, en el metro, y el niño se sentaba totalmente, en lugar de normal en la silla como debe sentarse, se ponía de lado ocupando dos sillas, y al señor que estaba pues en la tercera silla le ponía los pies encima y lo ensuciaba todo, los pantalones, todo. Y entonces el señor se volteaba y le decía a la mamá que pues que le dijera algo al niño. Y la mamá le decía, no, porque mi forma de educar es que el niño haga lo que quiera. Yo no lo regaño nunca, ¿sí? Entonces, ¿eso es una forma de educar? No. Esa es una forma de no ponerle límites al niño. Entonces el niño no sabe lo que debe hacer y lo que no debe de hacer, cómo debe de comportarse. Entonces, eso no es una manera de educar, sino al contrario, le va a crear problemas incluso emocionales y neuronales al niño. Bueno, otra cosa que podemos hacer, Anita, es ayudarlos a ser resilientes, lo que tú nos decías hace rato, ¿no? Este, esto, pues yo les podría decir que ya desde muy pequeñitos los podemos enseñar a meditar. Que meditar no quiere decir ponernos ahí en flor de loto y hacer no, o sea, meditar es saber estar quietos, saber estar en una situación de, pues, de oración, en el caso de nosotras que somos católicas, oración, ¿sí? Es saber estar quietecitos, por ejemplo, un niño de 5 años, ¿sí? Lo llevamos a misa y que aprenda a estarse toda la misa quietecito, sin querer brincar, sin querer correr, sin querer llevar, por ejemplo, un juguete para estar jugando con el juguete y distraído, sino que comprenda lo que significa estar ahí y que puede... Mira, hay unos niños que yo veo cada 8 días en misa que de verdad me encantan, porque la niña, la más pequeñita, debe de tener como 3 años, y luego tiene otros hermanitos, pero todos llegan vestiditos muy lindos, se sientan, los papás los ponen en el banco de enfrente y los papás se ponen detrás, y están los niños así, quietecitos, súper lindos, ¿no? No te voy a decir que no se distraigan y volteen para un lado y para otro, pero no gritan, no se levantan, no están jugando con nada. Y yo digo, eso es educación, ¿sí? Y entonces le estás enseñando al niño a que ser resiliente, a entender que hay momentos en que tiene que aguantar sus ganas de correr, aguantar sus ganas de jugar, porque seguramente esos niñitos, pues esa media hora o 45 minutos que dura la misa, querrán estar haciendo otra cosa. No querrán estar ahí sentaditos. Sin embargo, eso es resiliencia, eso es fortaleza, eso es estar educando el carácter, ¿sí? Y es valores también. Y en el caso de nosotras, como mujeres contracorriente católicas, esto es un punto muy importante, ¿sí? Luego también, pues lo que ya les dije yo, ¿no? Buscar ese apoyo profesional y también espiritual, ¿sí? Para que esas heridas más profundas que tenemos primero nosotras como adultas, también los papás, ¿no? Como adultos. Y si ya en el caso de que los niños pues ya hayan recibido alguna herida, pues debido a que nuestra familia, por la situación que sea, que no lo juzgamos, este, pues está en una situación de violencia, una situación pues no de lo mejor, y el niño ya tenga algunas heridas, pues buscar esos apoyos profesionales que nos ayuden a mejorar esa situación y también psicológicamente pues ayuden. Y por supuesto, como católicas, no olvidarnos de que pues también podemos acudir a la ayuda espiritual, que puede ser de un orientador familiar, de un orientador espiritual o de un mismo sacerdote, ¿no? Esto pues nos da también mucha sanación, ¿no? Este, y aquí algo muy importante, Anita, y que creo que lo hemos estado tocando, es
que nosotros como adultos seamos ejemplo para nuestros hijos, ¿sí? Por supuesto, no somos perfectos, pero también eso es dar ejemplo. O sea, lo que quiero decir es que si yo me equivoco, hago algo, pues, que no es, no sé, por ejemplo, digo una mentira, ¿sí? Y el hijo me dice, ay, has dicho una mentira, pues que yo lo reconozca y diga, ay, tienes toda la razón, mentí, pero en lugar de tratar de excusarme, le diga, tienes toda la razón, me disculpo y voy a intentar no volver a hacerlo. ¿Sí? O como decías tú, si te digo te voy a llevar al cine y a la mera hora no te llevo porque me surgió algo o lo que sea, no ponerle excusas, sino decirle, oye, lo siento mucho, te lo prometí, pero en este momento no puedo cumplirlo por el trabajo, por lo que sea, te lo paso para otro día, pero ese otro día sí cumplirlo, ¿no? Entonces, esto es ser ejemplo, ¿sí? Eh, si voy a misa, lógicamente estar atenta, si hago oración, estar atenta, en fin, que eso es ser ejemplo ante los hijos. Entonces, ellos aprenden mucho más de lo que ven que de lo que les vamos a decir, ¿sí? Y por último, también pues algo que sana mucho el alma es enseñarlos a ser personas agradecidas. ¿Sí? Que desde muy pequeñitos ya en nuestras oraciones, por ejemplo, por la noche, nos pongamos con ellos a dar gracias, gracias a Dios, por supuesto, pero también gracias a papá y a mamá, pues por la comida que tuve el día de hoy, pues, porque hoy tuve la vida, porque están mis abuelitos, porque están mis papás, ¿sí? Enseñarles ya desde muy pequeñitos a ser agradecidos con lo que tenemos. ¿Sí? Entonces todo esto realmente trae muchas bendiciones, pero incluso a nivel psicológico, neurológico, esta capacidad de agradecimiento hace que seamos personas con esperanza y y hace que seamos mejores personas. Entonces, yo creo que estos 5 puntitos, Anita, desde mi punto de vista, es algo que podemos hacer, pero seguramente tú tendrás alguna otra cosita que nos puedas compartir, ¿verdad? Gaby, pues principalmente y más que nada como conclusión para ir cerrando, el hecho de no hacer hijos huérfanos de padres vivos, Gaby, Sí, porque como tú nos decías, es una responsabilidad enorme. Entonces, de repente, verdaderamente parece que están huérfanos muchos de los niños, que como adultos no queremos sacrificar nada por ellos. O sea, es que parece increíble, pero sucede muy a menudo. De repente ya no queremos sacrificar el hecho de llegar a casa, estar cansados y escuchar al hijo que tiene un problema, a pesar de que pues yo ya no quiero, no puedo, siento que quiero descansar, etcétera, ¿no? Necesitamos hacer esos esfuerzos, como padres los ignoramos a veces, los callamos, etcétera. Necesitamos nosotros tener esa voluntad y ese control para lograr escuchar y atender a nuestros hijos, para que ellos se sientan lo suficiente amados y valorados, porque definitivamente la clave está ahí, Gaby. sí, Una persona que se siente amada no se va a lastimar. no, Una persona que se siente amada no va mm, a consumir drogas, a tener vicios, a ujú, tener falta de control. Entonces, necesitamos hacerlos sentir amados, Gaby. ¿Y de qué manera? Con un amor gratuito, no con un amor que se cobra, mm, ¿no? Entonces, a veces son términos, Gaby, que tenemos muy confundidos. Y ujú, es por eso que este tipo de cursos, este tipo de charlas, es donde vamos a compartir cuáles son, pues, el origen de estas palabras, de lo que nos quieren realmente transmitir, lo que significa amar de verdad y no tener un amor confundido amar es darles toda la libertad, todo lo que quieren, en el momento que ellos quieren, y ya se confunde con el libertinaje, con la falta de límites, y sí, que ya no sabemos cómo ponerlos, Gaby, no sabemos, es sí, una sí, realidad. no, ¿No? En esta, digo, yo ya soy de la generación de los millennials
que hemos venido arrastrando, por supuesto, toda esta serie de heridas y donde pues fueron tan autoritarios con nosotros que ahora queremos darles tanta libertad a nuestros hijos para que no tengan traumas, pero son equivocadas a veces nuestras razonamientos y no conocemos el origen verdadero y vamos equivocándonos, no porque queramos, sino por ignorancia, a veces por falta de compromiso con nuestros propios hijos. A veces sí lo sabemos, pero no queremos hacerlo. Pero bueno, aquí no estamos para juzgar a nadie, eso que sí quede claro, porque nosotros también seguramente hemos caído en muchísimas situaciones como estas y gracias a eso, pues y que nos hemos formado es que hemos logrado identificar el foco de atención y nos encantan los resultados que hemos tenido, Gaby. Yo creo que tú de manera personal, yo de manera personal, y pues este amor por querer compartirlo es lo que nos fortalece y queremos que las mujeres contracorriente también estén fortalecidas en todos estos temas y esta es la forma de prevenir tantos problemas tan dolorosos a lo largo de la vida para nuestros hijos. Así es, Anita, por supuesto, tienes toda la razón. Y yo también quisiera concluir, diciéndoles a nuestras queridas mujeres contracorriente que no se preocupen si están pensando, bueno, pero mi vida es muy complicada, pasa esto, pasa aquello en mi familia, no es tan fácil, etcétera, etcétera. Pues primero quiero decirles que el mismo Dios es el primero que nos invita a sanarnos, a perdonarnos a nosotros mismos y a reconstruirnos, ¿sí? Y a reconstruir nuestra propia familia. Así que no se preocupen si su situación no es la mejor en este momento, pero sí preocúpense de cambiar esa situación, porque sí se puede cambiar por muy difícil que parezca, siempre se puede cambiar, siempre se puede mejorar y pues hay que empezar por dar un pequeño paso y muchas veces pues una situación, por ejemplo, estudiar un pequeño curso como el que nosotras proponemos o buscar una terapia personalizada con cualquiera de nosotras, pues puede ser un pequeño paso para iniciar ese cambio, esa transformación que haga pues que nosotros seamos felices y nuestros hijos también. Así que bueno, pues Anita, yo me despido de nuestras queridas mujeres contracorriente, agradeciéndoles como de costumbre estar en este episodio nuevamente, recordándoles que escuchen el episodio anterior si no lo escucharon, que era desde la gestación hasta los 5 años, y recordándoles que vamos a continuar en el siguiente episodio ya con la preadolescencia. ¿Sí? Entonces, pues aquellas personas que estén interesadas en continuar escuchándonos, pues que estén pendientes de nuestro próximo episodio y sobre todo agradeciéndoles como siempre que si esta información les ha parecido interesante, pues nos hagan favor de darnos ese like, nos hagan favor sobre todo de ser pues compartidas con otras personas, compártenlo con gente de su familia, con amigas, porque es que seguramente esto puede interesar a muchas más personas. Entonces, compártanlo en sus redes sociales, en su WhatsApp, en todas partes, pues para que más personas se puedan enterar, ¿verdad, Anita? Así es, la invitación queda abierta, ¿verdad? Mujeres Contracorriente, vamos a hacer comunidad en contra de todo lo malo y a favor de todo lo bueno, de la mano de Dios, ¿verdad, Gaby? Así es, Anita, como siempre. Pues muchas gracias, Anita, nuevamente. Muchas gracias, queridas mujeres contracorriente. Nos despedimos y bendiciones para todas. Hasta muy pronto. Bye, bye. Chao, chao. Y un amor valiente, las elegidas por Dios para